Duque o Petro, Petro o Duque, es la opción que queda para los colombianos. Dejamos Colombia, vamos a España, donde acaba de pasar por un terremoto político, un terremoto que se llevó por debajo a Mariano Rajoy, que sucumbió después de conocerse las conclusiones de una trama de corrupción conocido como el caso Gürtel, donde fueron sancionados, condenados algo así como 29 personas. Y son personas que forman parte del Partido Popular, que era el partido de gobierno al que respondía Mariano Rajoy. Les decía, terminó sucumbiendo. Vean el material, qué pasaba el día de ayer cuando 180 diputados de los 350 dijeron sí a la moción de censura que terminó por derribar a Mariano Rajoy. A la vista de lo que todos sabemos, podemos presumir que la moción de censura saldrá adelante. En consecuencia, el señor Sánchez será el nuevo presidente del Gobierno y yo quiero ser el primero en felicitarle. Aceptaré como demócrata el resultado de la votación, pero como bien saben, no puedo compartir lo que se ha hecho. Ha sido un honor, no lo hay mayor, haber sido presidente del Gobierno de España. Ha sido un honor dejar una España mejor de la que encontré. Con estas palabras, Mariano Rajoy se despedía de la presidencia de España, luego de que se aprobara la moción de censura para removerlo en la Cámara de Diputados. La moción prosperó con 180 votos a favor, 169 en contra y una abstención de los 350 diputados que tiene el Congreso. Pedro Sánchez, secretario general del Partido Socialista Obrero Español, es el que reemplazará a Rajoy en el cargo y es el primer presidente que llega al poder tras una moción de censura, y también el primero que es investido sin ser diputado. La corrupción que afecta al Partido Popular está debilitando a la democracia y a sus partidos políticos. Está debilitando la democracia y a partidos políticos que, de cara a la ciudadanía, son vistos como partidos de Estado, como partidos del sistema. Pues lógicamente lo que hace es que mucha de la ciudadanía que hoy está harta de los casos de corrupción que principalmente están afectando al Partido Popular, al partido que nos gobierna, acaben afectando al conjunto del sistema político y en particular a los partidos históricos, a los partidos que son vistos por esa misma ciudadanía como partidos de Estado, los partidos arquitectos de la Constitución. Esta moción fue promovida por el Partido Socialista luego de que la semana pasada la justicia condenara al oficialista Partido Popular por lucrarse de una trama corrupta de empresarios y cargos públicos pertenecientes a esta agrupación política. Todo esto ocurrió en una histórica sentencia que lo convirtió en el primer partido político condenado en democracia. El nuevo líder del Ejecutivo elegirá su gobierno la próxima semana y se comprometió a convocar a elecciones, aunque no precisó una fecha. ¿Y quién es el presidente, el nuevo presidente del gobierno español? El mismo que presentó el pedido de censura para Mariano Rajoy y que consiguió los votos. Les cuento de quién se trata. Es el secretario general del Partido Socialista Obrero Español, el PSOE. Se llama Pedro Sánchez y hoy, este sábado, juró como nuevo presidente español ante el rey de España. Vean el material. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente del Gobierno, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros. Sin la Biblia y el crucifijo, Pedro Sánchez prometió su cargo ante el rey Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela. Con sobriedad y formas de máximo respeto democrático, el hasta hace unas semanas jefe de gobierno Mariano Rajoy asistió a la ceremonia junto a los representantes de los poderes del Estado. Sánchez se convirtió en el 7º presidente de la era democrática española y es el primero en la historia en prescindir de los símbolos religiosos. El líder del Partido Socialista Obrero Español en varias ocasiones se ha manifestado ateo y partidario de retirar la asignatura de religión de los colegios públicos de España. Y qué contrariedad, hay que bucear un poco en las normas españolas para entender lo que acaba de pasar. Por votación de los diputados, Mariano Rajoy fue destituido y nombraron al nuevo presidente español. Y uno dice, ¿cuántos desafíos ha de tener un magistrado, un primer mandatario en esta situación? Tiene que seguramente asumir el presupuesto que está dejando el presidente anterior,
asumir todas las responsabilidades, empezar a elegir su gabinete. Recordará la audiencia de Resumen Internacional, hace 8 días, en este mismo espacio, establecíamos contacto con nuestra compañera, compatriota Emilce Aponte, que está en Madrid, España, para tratar de entender esta cuestión. Hoy lo hacemos de vuelta a través de un sistema de internet. Emilce Aponte, desde Paraguay, te saludamos. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Dante. Saludos cordiales a la Agencia de Noticias Paraguay. Y qué notable, ¿no? Hace una semana hablábamos de la coyuntura histórica por la que estaba por vivir España, considerando ya las últimas horas que incluso Mariano Rajoy venía en el ángulo de esta coyuntura, que bueno, estalla nada más y nada menos que en el gobierno con el Partido Popular, que se ve envuelto en una crisis a raíz de esta denuncia y de esta sentencia judicial que confirma un hecho de corrupción vinculado al PP. ¿Qué pasa hoy con Pedro Sánchez? Un hombre que hace un poco más de casi 2 años, para ser exactos, renunciaba al cargo de diputado, no fue electo directamente por el voto de los españoles. Sin embargo, esta coyuntura en la que se ve envuelta al Partido Popular aprovecha este escenario para encontrar fuerzas en la oposición, reúne los 180 votos de los 300 diputados, encara la moción de censura, que era un argumento del cual estábamos hablando en el programa anterior, en donde precisamente hacías ese paralelismo de la moción de censura, tal vez tan similar a la de un juicio político, desemboca en su destitución del cargo de presidente de gobierno, y con ello el desafío que hoy tiene Pedro Sánchez de lograr contar con una mayoría que busque el equilibrio del gobierno español. Esto considerando un poquito, y como decías Dante, buceando en esta fusión de fuerzas políticas de la oposición que hoy en función de gobierno habrán de encontrar los criterios ciertos, encontrarse al menos en el parecer ideológico que uno va dibujando en la esfera política. Por un lado, Podemos, que habla de la necesidad de reestructurar un presupuesto más social, ciertamente encuentra sintonía con el PSOE, pero es un poco más radical en los términos de avanzar sobre una figura antisistema. Por el otro lado, tenés a Izquierda Unida, un poco más mesurado, le tenés también a otros sectores. En cierta forma, recuerdan a los españoles a aquellos que apoyaron en su momento a ETA, los vinculados al terrorismo. Después están también las figuras que hoy están apoyando muchísimo el separatismo español. ¿Cómo va a encontrar ese equilibrio Pedro Sánchez a la hora de hacer gobierno? Ese es el mayor desafío que en estos momentos se debate dentro de lo que es su agenda de actividades a partir del lunes, cuando tenga que programar precisamente ya o promover a las figuras que van a formar parte de su gobierno. Ante un particular crítico, considera la manera en la que Pedro Sánchez al cargo de jefe de gobierno, Dante. Qué complicado todo. Una última pregunta, Emilce. El año pasado, en este espacio, Emilce, le dábamos mucho destaque a ese arranque de intento de independentismo que hacía la gente de Cataluña, que hasta el momento todavía no se resolvió. Ahora que están más o menos unidos al gobierno que va a dirigir Pedro Sánchez, uno se pregunta, desde acá al menos, ¿es posible que los catalanes desempolven de vuelta ese intento, o eso no hay posibilidades ante esta nueva, digamos, estructura política que se instala al frente del gobierno español? Hay un discurso empatista, al menos en el caso de Pedro Sánchez, que en las últimas horas se ha pronunciado sobre el conflicto catalán. Decía él que el problema no está en la vía penal. Cierto guiño a favor de lo que significa hoy la independencia de Barcelona, y la discusión tan controversial que hoy envuelve al expresidente de la Generalitat, que hoy está, bueno, para los españoles, infringiendo la ley, el artículo 155 de la Constitución española, que habla de la necesidad de la unidad de este país, y sin embargo Pedro Sánchez de este momento lo que no quiere es confrontar directamente con la línea marcada por Cataluña, y por ende tampoco es crítico hacia ese catalán, Dante. Una ultimísima, me imagino que el PP, que era el partido de Rajoy, ahora va a ser oposición en el Congreso. ¿Pedro Sánchez tiene o puede construir, digamos, una mayoría en el Congreso? Sabemos que el Ejecutivo solo en España o en cualquier país del mundo va a tener innumerables inconvenientes si no tiene el apoyo del Legislativo. ¿Lo puede hacer? ¿Lo tiene Pedro Rajoy?
Digo, en este caso, Pedro Sánchez. En este caso, Dante, exactamente, él va a buscar la manera de ayornarse a ese camino. Pero ¿qué pasa? Hay una contradicción también del PSOE, porque llega a la presidencia con el presupuesto que en su momento el PP presentó y que incluso el PSOE en su momento rechazó. Habló de un presupuesto prácticamente difícil de aplicar y hablaba de una monstruosidad. En esos términos se expresaba y sin embargo hoy va a aplicar el presupuesto del PP, Dante. Ahí está, esas son las contrariedades que uno critica de repente cuando está en una vereda, pero después lo tiene que asumir y administrar cuando está, digamos, asumiendo el cargo en sí. Emilce Aponte, desde Asunción, Paraguay, desde Noticias Paraguay, valoramos muchísimo este tipo de contribuciones y desde acá te saludamos y te enviamos un abrazo afectuoso. Como siempre, un gusto charlar contigo, Emilce. Hasta pronto, Dante, y saludos a toda la audiencia de Noticias Paraguay. Emilce Aponte, periodista paraguaya, trabajando, estudiando en la capital española, que siempre colabora con nosotros.